detrás de todo esto, en verdad, hay un objetivo del gobierno que es llegar a las elecciones con la inflación lo más baja posible y el dólar contenido, al costo que sea. Dentro de ese objetivo y dentro de un marco donde uno iba a normalizar la parte monetaria, bueno, el gobierno decidió hacer un apretón monetario fuertísimo en la liquidez muy grande, con impacto en las tasas, para reducir la presión sobre el dólar. El objetivo es político de cada elección. Ahora, todo esto tiene un costo en actividad y financiero en las empresas. Yo que sé, quizás en el medio, muchas empresas que estaban, si querés, pedaleando o estaban haciendo bicicleta, bueno, alguna va a quebrar, probablemente, te va a pasar eso. Te va a aumentar la morosidad, se te va a caer el crédito. Recordemos también para parte de la suba de la actividad fue producto de que el crédito pasó de 4 a 11 puntos del PIB. Bueno, eso también lo vas a perder. Está bien, por ahora el plazo es corto, son 2 meses, digo. Pero me parece que viene por ese lado, digamos, que el gobierno está llevando este apretón monetario tan violento. Lo que dice Arriazu, que quieren un dólar entre 1.250 y 1.320, digamos, y van a hacer lo imposible para que el dólar no toque el techo de la banda. Pues ya sería otro escenario, Diego. Ese sería eventualmente otro escenario donde vos, digamos, si dejás un poco más libre los pesos, bueno, podría ir testear el techo de la banda. La verdad que también testear el techo de la banda antes de las elecciones también sería complicado, ¿no? Porque ahí ya el mercado empieza a dudar. Está bien, vos podés intervenir, pero tenés una capacidad limitada de intervención. También sería complicado, digo, porque los argentinos somos complicados, ¿no? O sea, si el dólar salta, nuestra demanda de dólares aumenta, no baja, en general. Sí, en el corto plazo, en el medio de la corrida. Ese es un bien que en la Argentina rompe las reglas de la oferta y la demanda, pero bueno, después, obviamente, si vos tenés un dólar más alto, vas a tener menos viajes al exterior, menos importaciones y bueno, si la situación se estabilizó, también vas a tener menos atesoramiento, ¿no? Exactamente. Pero bueno, eso es lo que estamos viendo hoy. O sea, recordemos, el gobierno primero lo que hizo fue levantar las LEFI, había dejado muchos pesos en el mercado, bajó las tasas, eso impulsó el dólar, el gobierno quiso ir y sacar esa liquidez, la estuvo sacando a través del Banco Central, con diversas medidas, y finalmente después lo que decidió el gobierno para sacar la liquidez fue incrementar los encajes. Había incrementado los encajes de las cuentas remuneradas, de las cauciones, los pases pasivos, al 40%, equiparando con el resto de las cuentas a la vista, y también había reducido una ventaja que tenían los bancos, que era que podían integrar 4 puntos de todos los encajes de la cuenta a la vista en títulos. Todo eso te había generado una demanda a partir del 1 de agosto, que era lo que se veía, una demanda de pesos equivalente a 6 billones de pesos o 5% de los depósitos cuando uno tomaba la medida, más lo que habían subido los depósitos en el mes de julio. Entonces te generaba esa demanda. Eso fue lo que estuvimos enfrentando y eso fue lo que generó la escasez. O sea, recordemos que ahí los bancos parte desarmaron liquidez el último día del mes con la última licitación, pero eso no alcanzó, lamentablemente, para cubrir la posición. Los bancos tenían que integrar en el Banco Central 20 billones de pesos en la cuenta corriente, lo que pagamos nosotros, otros le dan 19,5, entre esos eran los valores que tenía que ser. No le alcanzó, todos quedaron con defecto. Bueno, esta licitación de vuelta, y estaba claro que los bancos iban a pedir de vuelta efectivo, liquidez, para poder subsanar esta falta de liquidez que había en el mercado, que se demostraba en las tasas que estábamos sufriendo en los últimos 15 días. Bueno, y hoy de vuelta el gobierno salió a avisar que, bueno, de vuelta voy a tomar ese excedente de liquidez, de vuelta la voy a retirar, te voy a subir los encajes, todo lo que sea necesario para que no haya excedente de liquidez disponible que se vaya a dar. Está bien, pero para que alguien entienda, y lo dejo a Martín Genero, que está picantón y ve todo en rojo ahí en la pantalla, y se pone ahí la llama, Martín, que tenés ahí los efectos. Está en llama. Ahora vamos a mostrar en rojo las acciones. Ahí está, mira, está todo en rojo. Mira los efectos de Martín. No, es una cosa. Si un banco está ofreciendo, no sé, 44% o 47%, mostramos la tasa mayorista a más de 20 millones de pesos para, no sé, particular, empresa, más de 20 millones de pesos. ¿Y por qué es eso? Digamos, le está ofreciendo un depósito, digamos, ¿por qué está ofreciendo eso de tasa? ¿A Martín o yo? No, a vos. No, a ver, lo que pasa es que los bancos tienen el plazo fijo tiene menor encaje.
sea, paga mucho menos, paga solamente el 14% hay que integrarlo en efectivo y en un plazo mucho más largo. Por eso que estaban pudiendo, los que tenían liquidez estaban aprovechando y estaban obteniendo una tasa que, vale, en términos reales sigue siendo muy alta, dada la expectativa de inflación. O sea, que será en 30%. Bueno, estaban todos buscando, digamos, alargar, eso es lo que estaban buscando, digamos, los bancos estaban pagando plazo fijo para que no tener que pagar estas tasas de corto que son mucho más onerosas. En el medio, el que tenía la liquidez aprovechó y dijo, bueno, ¿qué? Bueno, pero pagame un poco más. Dado que esto es lo que hoy el mercado requiere. Y por eso están empezando a pagar eso. Tiene la ventaja que cuando uno toma un plazo fijo, digamos, el encaje es más bajo, es la mitad de lo que son las cuotas a la vista, depende del tipo de banco, hay muchas normativas, pero paga el 20% y de los cuales 14 puntos son en efectivo y 6 puntos son pagables, digamos, o encajables con títulos públicos del gobierno. Entonces, el costo que iba para el banco es mucho menor. Está bien, por ahora no hay problema de los bancos para retener depósitos. No estuve viendo los depósitos a plazo fijo, qué estaba pasando. Tuviste alguna baja inicialmente, los primeros días, yo creo que ahora ya se están recomponiendo. O sea, los primeros días. Algunos que se armaron y el plazo fijo fueron a comprar dólares. No o alguna empresa que quizás tenía algún plazo fijo y de repente saltó el adelanto, pasó a ser 50-55 y dijo, no, antes que me pagaba 40, yo tengo que pagar. Eso yo decía, mira, la empresa tiene que cubrir alguna cuenta, tiene que pagar, no sé, sueldo, tiene que cubrir alguna cuenta con sus proveedores, lo que fuera, y bueno, hoy, si no tiene caja, remata dólares, lo que fuera, porque sí, a ver, yo he escuchado con el banco. Dijo que alguna empresa le pidió dinero y le termina cobrando como 120% por el día. O sea, a ese nivel llegamos en el día de ayer, lamentablemente. Con esta restringencia que hay, llegamos a esos niveles. Obviamente son diarios, no son valores que uno podría bancar mucho más tiempo. Y ahí, bueno, la duda es, bueno, ¿a qué nuevo equilibrio de tasa y dólar vamos a ir? La verdad que me parece que el nivel de tasa es exagerado y va a generar muchas complicaciones. Para mí debería normalizarse. Hoy el gobierno salió con una nueva comunicación en la cual, bueno, va a absorber, pero me parece que lo que va a absorber no va a ser todo lo que quedaba. Puede haber algún sobrante por ahí, digamos, que pueda quedar disponible, que, bueno, pueda reducir un poquito. Pero perdón, un sobrante, cuando hablamos de sobrante, digamos, hay empresas que tienen estos bonos de corto plazo del Tesoro. Si una empresa no acepta refinanciarlo, no sé, al 69%, ¿no? Más allá de que muchos, es cierto que son empresas que a veces manejan su liquidez con eso, digamos, su liquidez, su caja, digamos, ¿no? ¿Te acordás como las letes en pesos de la CUNSA y cuando sale Velocopit que dice, nos afanaron toda la plata, digamos, tenía toda la plata de los sueldos puesto ahí en lete de corto plazo que rendían a tasa altísima, entonces van manejando eso. Pero también la empresa perfectamente, bueno, tiene cepo, no puede ir a comprar dólares al oficial, es para personas físicas. Tampoco podría, en teoría, ir al MEP porque le vedan el oficial, está la restricción cruzada, pero perfectamente la empresa puede agarrar y decir, bueno, voy y compro en el MEP o en contado con liqui dólares y chao. Sí. Digo, hay empresas hoy en Argentina que están operando directa, dada que era muy baja la brecha, están operando directamente en el MEP y se fueron de MUC. O sea, como una decisión empresarial, dijeron, yo prefiero poder manejar mi dinero como yo quiera y no estar dependiendo de los plazos, y me voy al MEP y pago quizás un poco más, pero absorbieron ese costo. Son empresas grandes, no pequeñas. Martín. Sebastián, entendemos que el gobierno tiene una meta de agregados, ¿no? Ese es el eje central de su política monetaria, y que entonces la tasa que surge de las licitaciones tiene que ver con, que tiene un objetivo de absorción del Tesoro, entonces tiene una cantidad de peso que tiene que absorber sí o sí, y entonces va subiendo la tasa hasta que consiga absorber lo que necesita para cumplir con ese sendero de M2, ¿no? Esa es la explicación. Esa es la lógica. Sí. Esa es la lógica hasta hoy, al menos. No sé si vieron el tweet de Caputo.
Sí, donde dice que hay que permiten como hasta dos desvíos estándar de esa métrica, una cosa así, ¿no? Digamos, medio lo desdibujó, pero sí, a ver, y lo que está pasando es que en verdad todos los movimientos que está haciendo el gobierno, el Banco Central, la verdad es que no están explicados por esa métrica. No están explicados porque tenga que retirar o poner pesos en la economía. Está retirado porque está marcado por lo que pasó con el dólar. O sea, la verdad es que si vos le preguntás a cualquier, o sea, algo que le está faltando al programa es un programa monetario y un programa financiero. Si vos le preguntas a cualquier economista, che, ¿cuál es la meta monetaria? Nadie la sabe. ¿Cuáles son los mecanismos donde uno absorbe o quita pesos de la economía? No lo sabés. No hay nada arreglado. Bueno, la verdad que creo que todos entenderíamos todo mucho más a ver cómo se tendría que mover el mercado si tuvieras alguna meta y alguna forma de hacerlo. Y no sea todo discrecional. Porque si no, si el programa financiero es discrecional, el programa monetario es discrecional, la verdad es que no sabemos a dónde vamos. O sea, yo no sé cuál va a ser, entonces, como no sé qué es lo que quieren hacer, no sé cuál va a ser la emisión monetaria, no sé qué va a ser, digamos, el programa financiero. Kirchner tiene que seguir emitiendo pesos al mercado, no tiene que seguir emitiendo pesos al mercado. La verdad es que a nosotros, para armar algo lógico, se nos complica. Pero siguiendo, ¿no? con el hilo del gobierno y los resultados de la licitación, entendemos que la tasa sube en el mercado secundario porque como no tienen liquidez los bancos, porque se quedaron sin la ventanilla de liquidez del Banco Central, primero van a pedir caución hasta que la tasa es ridícula, después van y se ponen a vender bonos, aunque no los querían vender, pero los venden porque necesitan sí o sí la liquidez, entonces sube la tasa de interés porque caen los bonos, ¿está bien? Pero después cuando van a la licitación, considerando que la inflación va al 20% anual, que el dólar viene bajando hace 10 ruedas, ¿por qué los bancos le piden 70% de tasa para entrar a la licitación en ese contexto? Yo creo que están pidiendo esa tasa principalmente porque los bancos necesitaban liquidez. Hoy los bancos, en lo que fue el aumento de los requerimientos de liquidez mínimos que le pidió el gobierno, estaban los bancos en rojo, en promedio. No son todos los casos. Yo creo que hay algunos bancos que tienen más problemas que otros. Entonces fueron y le pidieron la liquidez por eso. Hay otra cuestión, es que las últimas veces que los bancos entraron y le dieron la liquidez al Tesoro, al día siguiente el Tesoro a veces lo sonó y subió de vuelta a la tasa y terminó siendo el que tenía liquidez fue el que ganó. Fíjate cómo fueron lo que pasó en las licitaciones del mes pasado. El que fue desarmó las LEFI, cumplió con el gobierno y dijo, bueno, ya está, paso todo al ECAP, al día siguiente empezó a perdiendo plata. Saltaron las tasas, se hicieron pelota los precios de las LECAPs y todos perdieron plata. Y el que se quedó con la liquidez fue el único que ganó. Entonces también los bancos, yo creo que hoy están viendo que la liquidez también tiene un valor intrínseco que no lo pueden conseguir en otro lado. Entonces también por eso es que están queriendo, digamos, le pidieron esas tasas, porque prefirieron quedarse con liquidez. Dijo, si vos me querés esta liquidez, ok, cubrime la tasa de RIPO que estuve pagando estos días. Entonces yo sé que no hay exceso de liquidez. Entonces, si vos querés mi liquidez, pagame X puntos más. Pues así. Claro, ha entendido, perfecto. O sea, money is the king, parecería estos días. ¿Para qué quiero chequear algo? Una cosa, la mayoría de los portales están con la cotización de dólar desactualizada. El dólar está... Okay, sí. El dólar está operando ahora, el mayorista, en 1.292. El mínimo del día fue 1.286. Ahora a las 13:24. Okay. Estamos hablando del mayorista. Así que no sé dónde toman la mayoría de los sitios web la cotización, pero está con la cotización de ayer. La cotización de hoy, si la ves directamente del mercado, en A3, ahí lo tenemos en 1.292. Así que quebró la barrera de los 1.300 y suma 10 ruedas consecutivas de baja desde el jueves 31 de julio, que hizo el pico de 1.380. O sea, ahí hiciste el apretón monetario, levantaste las tasas y evidentemente también los bancos empezaron a escupir dólares o las empresas empezaron a escupir dólares para poder
también aprovechar estas tasas. Sí, y Sebastián, te hago otra pregunta. En línea con esta cuestión de las tasas altas, ¿qué relación tiene con eso, si es que tiene alguna, el hecho de que la curva de dólar futuro de ahora desde marzo en adelante está operando por arriba de las bandas cambiarias? ¿Vos lo interpretás como que el mercado piensa que las bandas se van en marzo? Sí, a ver, en algún momento estuvimos en noviembre, diciembre también, que estaban pasando las bandas. Yo te Sí, la diría semana que pasada, sí. empezaron a operar más largo, no sé si fue el gobierno, y quizás ahí también te bajaron la posición y por eso hoy te da marzo. O sea, tengamos en cuenta que tenés intervención del gobierno y probablemente en las posiciones más largas de 2026, que eso no estaba hasta la semana pasada. Entonces yo Sí. te diría, a ver, yo creo que el mercado en general piensa, bueno, te digo lo que nosotros pensamos. Nosotros pensamos que es muy probable, sea cual sea la elección, que el gobierno va a tener que cambiar el esquema económico después de la elección, va a tener que empezar el Banco Central a comprar reservas, parte de eso lo dijeron en el acuerdo con el fondo, y el tipo de cambio va a ser otro y el esquema de bandas va a tener que ser necesariamente otro. Me parece que el mercado eso lo está internalizando. Obviamente el gobierno no te lo va a decir, no te lo va a justificar, de hecho está tolerando estas tasas hiperelevadas con tal de bajar el tipo de cambio, pero me parece que lo que está ocurriendo es eso, es que el mercado empieza a descontar algún escenario donde hay que hacer una recalibración, porque va a cambiar el esquema. A ver, el central debe empezar a comprar reservas. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene que volver a acceder al mercado externo. Y para acceder al mercado externo hay que seguir incrementando las reservas, principalmente si lo puede hacer el Banco Central. ¿Por qué? Porque el Tesoro no sé cuánta capacidad más va a tener de poder seguir endeudándose de corto plazo. Entonces creo que la vía sería a través del central, entrando en el mercado, siendo un jugador más de la demanda, elevando la demanda y de esa manera, digamos, con un tipo de cambio que quizás va a ser más parecido al actual de la banda alta que está marcada. Paso un textual, ustedes me dicen quién lo dijo. No lo dije yo. Ahora está entrando ahí el audio, no sé si Sebastián. Se escuchan todos bien, yo escucho todos bien. Paso el textual, no lo dije yo, porque recién hice una explicación de la oferta y demanda de dólares en base al informe Macroview de Pablo Goldín, muy interesante, ¿no? De cómo se disparó el atesoramiento y demás. Entonces yo decía, che, ¿es una cuestión técnica con los bancos, de manejo de liquidez o hay un problemita de fondo? Digo el textual, ustedes me dan tres opciones, qué sé yo, pueden decir, ¿cómo se llama? Digo el textual, después ustedes me dicen. Su prioridad número 1 es que no se les escape el tipo de cambio. Digan lo que digan. Les doy 3 opciones. Ustedes me dicen, repito, el textual me lo pasa el camarada Miguel Cagollante. Estamos chequeando en el minuto 29 del... su prioridad número 1 es que no se les escape el tipo de cambio. Digan lo que digan. Lo dijo Ofelia Fernández. Lo dijo Maxi Montenegro. ¿O lo dijo Ricardo Arriazu? Ok, fácil. Dejo a Martín responder a vos. Yo voy con Ofelia. Y con Ofelia. Yo voy con Ricardo, dale. Pero lo dijo con Ofelia. El gobierno no va a dejar que el dólar toque la banda superior. Se sienten cómodos con dólares entre 1.250 y 1.320 por dólar. Van a hacer lo imposible para impedir que llegue a la banda superior. Como instrumentos tienen la política monetaria y la intervención en el mercado de futuro. Su prioridad número 1 es que no se les escape el tipo de cambio. Y que van a hacer lo imposible para impedir que llegue a la banda superior. ¿Qué instrumento va a usar? Política monetaria y intervención en el mercado futuro. Y intervención en el mercado futuro. Eso es lo que creo que van a hacer. Obviamente, a medida que se acercan las elecciones, más gente va a querer comenzar a cubrirse por si acaso. Yo creo que el gobierno, digamos, no le importa. O sea, lo que va a hacer es, su prioridad número 1 es que no se le escape el tipo de cambio, digan lo que digan. Esa es mi opinión. Ya dije que no lo pueden forzar
Tenía un poquito más, a ver, pon un poquito más, a ver. Ya dije, no lo podía acordar. El segundo tema es la obsesión de tener una meta de M2 privado transaccional. Es un agregado de peras y batatas. Aparte, el que lo decide la cantidad real es el público, no el gobierno. Y miren cómo había bajado. Y estas son las metas que todavía no las llegaron a cumplir. ¿Para qué pongo esta meta? Entonces hay algunos colegas que dicen, no, subió M2, digamos, hay inflación. Por Dios, eso es demanda, no es oferta, no cometamos eso. Acá lo que estaba contando básicamente es el error de política monetaria, que es el mismo error del año pasado, donde básicamente, si ustedes miran la primera parte, van a ver que del 25 de junio al 8 de julio subió la demanda de billetes y moneda del público, pero los bancos bajaron el encaje, bajaron su tenencia de títulos públicos, todo para comprar LEFIs. Porque para el banco la LEFI le da liquidez, tasa de retorno, no paga ingresos brutos, etcétera, etcétera. Cuando el gobierno decidió eliminar las LEFIs, la columna del medio, el 10 de julio, van a ver que, digamos, liquidó 15 billones de pesos. O sea que los bancos que decían que no tenían liquidez, tenían un montón de liquidez. Esa plata el gobierno creía que iba automáticamente al sector público. Pero fueron solamente 5 billones 600 al sector público. Y los otros 9 billones 700 quedaron en liquidez en el mercado. Y eso fue cuando se desplomó la tasa de interés. Ese desplome de la tasa de interés coincidió con que el dólar había comenzado a subir. El dólar comenzó a subir primero por razones estacionales, el medio aguinaldo, los viajes de turismo. Fue fortalecido porque el sector público salió a comprar el tesoro más de 1.000 millones de dólares. Y en ese momento se desploman las tasas. Obviamente el resultado es que subió el dólar, y cuando en Argentina sube el dólar, automáticamente baja la oferta en lugar de subir la oferta. Ante esa circunstancia, el gobierno decidió intervenir de urgencia. E intervino de las dos maneras que puede intervenir: en el mercado a futuro y en el mercado de pesos. Si mira lo que pasó en el mercado de pesos del 11 al 30, van a ver cómo, digamos, sube la tenencia de títulos públicos, digamos, el número negativo es porque estoy absorbiendo. Abajo hay otras operaciones que hizo el sector público para sacar plata, el del Banco Central, y miren lo que le pasó a la liquidez. Claro, ahí las tasas de interés se fueron a las nubes. Pero esto coincidió con que subieron los encajes. Y la suba de encaje, digamos, hace que los bancos tengan que tener más numerales. Por lo tanto, digamos, eso hace subir más la tasa de interés. Eso tiene un montón de efectos que vamos a ver después, pero es exactamente lo mismo que le pasó cuando trataron de eliminar las LELIQs. No hubo coincidencia en el comportamiento de los bancos con el Banco Central. Lo que sí yo estoy completamente seguro es que el objetivo número uno en este momento, antes de las elecciones del gobierno, es que no se le escape el dólar, que no lo van a dejar subir hasta la banda superior, y que simultáneamente están cómodos entre 1.250 y 1.320, que es lo que deberíamos verlo al tipo de cambio. Pero ¿cómo compran las divisas? Bueno, ya abandonó la idea de ir a la banda inferior, claramente lo está comprando el Tesoro, y el Banco Central va a hacerlo con operaciones de capitales, tipo repo y cosas por el estilo. Pasemos una más, por favor. Bueno, está claro, ahí planteó, ¿no? La prioridad número uno es, lo repitió 2 veces, ¿no? Pero la primera vez, que no se le escape el dólar, digan lo que digan, esa es la prioridad hoy del gobierno, ¿no? Todo, un poco lo que vos decías, Sebastián. Sí, coincidimos con Alberto, podemos decir. Sí. La verdad es esa, ellos quieren dólar e inflación. Creen que ese es el activo con el cual, el mandato que tuvo Milei, y es el activo con el cual van a ir a la elección. A ver, teniendo un dólar que está controlado, dentro de todo, y la inflación a la baja. Ese es el objetivo. El problema es que no ve, digamos, cuáles son los coletazos de eso. Que es esta tasa que vuela, y que es que el financiamiento de empresas y de familias
se reduce muy fuertemente y eso va a impactar negativamente el nivel de actividad. Y probablemente con estas tasas que exceden por mucho la inflación, muchas empresas van a sufrir mucho. Y yo creo que tengo miedo que las que estén muy endeudadas van digamos, a tener impagos y ver qué pasa después. Pero a ver, yo creo igual que todo esto va a ser de acá a la elección. O sea, es de corto plazo. Dentro de todo es de corto plazo en algún sentido. Probablemente van a tener que recalibrar todo esto después de la elección. Es decir, ver cuál es el equilibrio de mercado entre tasa y dólar en niveles sensatos, tanto del dólar como de la tasa. Exactamente, que los dos se equilibren, se equilibre el sector externo y que la tasa no sea, en términos reales, tan elevada, digamos, porque la verdad que no tiene tampoco sentido porque vas a aniquilar toda la economía. Me hace recordar el periodo de Macri, donde teníamos la base monetaria cero y las tasas de interés en términos reales que eran muy elevadas y que implicó, digamos, en términos económicos tuvo un gran costo.